Bien, muy buenas noches, estimados participantes inscritos al curso seminario de Economía Básica, Economía Aplicada Básica. En realidad estamos en el segundo día y bueno, pues para esta noche tenemos preparado la temática, el funcionamiento del mercado. Queremos inicialmente agradecer al Departamento de Economía e Ingeniería Comercial por organizar este evento, que es significativo en tanto es importante seguir con la parte académica, seguir capacitándonos. Así que todos reciban muy buenas noches y bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es el propósito de esta temática? El propósito no es tan técnico, es más de comprensión, es más de entrar a los lineamientos conceptuales para comprender qué es el mercado y su funcionamiento. Desde ahí el principal objetivo de esta exposición va a ser que ustedes como participantes puedan comprender qué es mercado y qué elementos componen su funcionamiento. ¿Sí? Les habla Jorge Medina Gutiérrez desde la cuarentena en su hogar, así que pues pónganse cómodos que vamos a iniciar. Bien, inicialmente vamos a explicar cuál es la noción de mercado. Y les voy a lanzar una primera pregunta, a ver si todos me ayudan y para hacer un poquito más interactivo esto y no tan rígido. La pregunta que les lanzo es la siguiente: ¿qué pasa cuando necesitas unos zapatos, unas camisas, alimentos o frutas, o necesitas azúcar o pan o cualquier bien, o necesitas algún servicio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué haces en ese momento? Les doy 5 segundos para pensar. En otras palabras, ¿qué pasa cuando en la casa falta algo? ¿Qué sucede? Bien, seguramente muchos, en un buen porcentaje, dirán: asisto al mercado a comprar. Pues si te falta pan, vas al mercado a comprar pan. Si te falta camisas, vas al mercado a comprar camisas. Si te falta zapatillas, zapatos, pues vas al mercado a comprar zapatillas. Si te falta fruta, pues igual, ¿no? Vas al mercado a comprar fruta, ¿no? Y entonces es el mercado donde tú vas, ¿no es cierto?, en simples palabras, a adquirir ciertos productos que van a satisfacer tus necesidades. Pero la siguiente pregunta es: ¿qué es un mercado? ¿No es cierto? ¿Qué es un mercado? ¿Cuál es el significado preciso de mercado? ¿Sí? Y entonces es lo que hoy vamos a tratar de explicar, no de la forma tradicional, porque entendemos que en el curso están inscritos diferentes tipos de personas en el aspecto de edad, de formación. Seguramente pues también tendremos algunos compañeros que están muy relacionados con la temática y que podrán precisar técnicamente el significado del mercado. Pero el propósito del curso no es ese. El propósito del curso es que ustedes como participantes puedan comprender qué es el mercado. ¿Sí? Bien, y básicamente para responder a esta pregunta, ¿qué es el mercado?, deberemos comprender inicialmente cuáles son los sistemas de economía por los cuales funciona o se rige una organización económica. En la literatura económica básicamente tenemos dos tipos de sistemas económicos, ¿no? Uno es el denominado sistema de economía planificada. La otra es el sistema de economía capitalista. Y bueno, pues la fusión de estos dos sistemas ha dado lugar también a sistemas de economía mixta, ¿ya? Y entonces, dentro de la problemática económica que básicamente tiene que responder al qué producir, cómo producir, para quién producir, se puede resolver tanto en la economía planificada como en la economía capitalista o la economía de mercado, como vamos a precisar luego. En la economía planificada, que es netamente estatal, con una participación
casi del 100% del Estado se responde a estas preguntas, pues el Estado, desde su visión, desde su poder, define qué se ha de producir, cómo se ha de producir, para quién se ha de producir. En otras palabras, el Estado define qué empresas tiene, estas empresas cómo van a producir, con qué recursos, quiénes van a trabajar en estas empresas. En un sistema de economía planificada, pues el Estado decide y define todas estas cuestiones. Pero por el otro lado, el que nos interesa comprender es el sistema de economía capitalista, en el que rige el sistema de economía de mercado. Y pues estas preguntas que atañen a la problemática de la economía, que es el qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿no es cierto?, se ha de responder en el sistema de economía de mercado. El mercado va a responder esto. Y por eso es que yo iniciaba preguntando, ¿no es cierto? Les decía, ¿qué pasa cuando tú necesitas zapatos? Vas al mercado y el mercado te brinda zapatos, ¿no? Si hay mucha demanda de zapatos, enseguida, pues, ¿qué va a pasar en el mercado? Las empresas van a hacer más zapatos porque la gente así lo requiere. Y por ir un ejemplo, en plena pandemia, ¿no es cierto? En plena pandemia empezó a requerirse, a necesitar productos, bienes relacionados con bioseguridad, barbijos, alcohol en gel. ¿Y qué pasó? El mercado dio respuesta a eso. Las empresas trataron de producir eso para satisfacer la demanda, ¿sí? Y entonces, en un sistema de economía de mercado, estas preguntas tradicionales de qué producir, cómo producir y para quién producir, se ha de responder, ¿sí?, en la interacción del mercado. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona el sistema de economía de mercado? ¿Cómo va a funcionar? En realidad, para que funcione el sistema de economía de mercado, hay dos agentes básicos, así se llaman, dos agentes básicos en la economía. Estos agentes básicos, por un lado, son los hogares, que representan las familias, que representan, en otras palabras, nosotros que asistimos al mercado a comprar distintos bienes y servicios. Y el otro agente básico de la economía son las empresas que ofertan, que ofrecen, que producen bienes y servicios. A partir de estos dos agentes básicos funciona lo que es el mercado. Pues los hogares, las familias, van a consumir los productos, los bienes que van a producir las empresas. Y las empresas van a estar dispuestas a vender esos bienes. Pues el fin último de una empresa es vender aquellos productos, aquellos bienes que ha producido a las familias, a partir del cual pues emergen sus utilidades, sus beneficios, ¿sí? Y entonces el mercado se autorregula de acuerdo a la conveniencia que tienen las familias y los hogares y la conveniencia que tienen las empresas, ¿no? Aparte de estos agentes básicos, pues está otros agentes como el sector público, el sector exterior, que pues en una explicación más compleja entrarían, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho, no vamos a complejizar, vamos a explicar lo más fundamental del funcionamiento de los mercados. Pero ¿cómo funciona esto? Bien, en realidad, ¿no es cierto?, los hogares, ¿no es cierto?, en otras palabras, demandan o quieren de las empresas en el mercado de bienes los bienes que producen las empresas. A cambio de ello, ¿no es cierto?, pues las empresas no nos dan gratis los bienes. A cambio de ello, los hogares, las familias pagan un precio por esos bienes, pagan unidades monetarias por eso. Sin embargo, alguien se preguntará, ¿cómo obtienen los hogares, las familias, recursos para pagar esos bienes y servicios que adquieren de las empresas? Pues los hogares, las familias, ofertan a las empresas su fuerza laboral, su trabajo, y a cambio las empresas, ¿no es cierto?, les pagan un salario con el cual las familias, los hogares pueden adquirir esos bienes que producen las empresas.
¿Ven cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Esa es la forma en que funciona el mercado, ¿sí? Y entonces, estas preguntas, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Se han de responder en este entorno. Les decía, si los hogares requieren más camisas, seguramente va a haber empresas que les van a vender camisas. Si los hogares requieren alimentos, frutas, seguramente va a haber empresas que les van a vender frutas, alimentos. Les decía hace rato, si los hogares en una circunstancia requieren barbijos, alcohol en gel, seguramente va a haber empresas que van a empezar a vender eso, porque hay demanda, ¿no? Y ahí se responde a estas preguntas tradicionales, la problemática económica. Además, ¿no es cierto?, que es importante considerar la interacción, la libre interacción, en este caso, de los agentes básicos de la economía, tanto hogares y empresas. Bajo esta perspectiva, ¿no es cierto?, del sistema de economía de mercado, rige la no intervención estatal. Para el sistema de economía de mercado, el Estado solo debería ser un ente regulador y nada más. Pues, como decía Adam Smith en 1776 en La riqueza de las naciones, no es por la benevolencia del carnicero que te vende carne. En otras palabras, no es por la benevolencia de los ofertantes, de los productores que te ofrecen un producto, sino es por su propia conveniencia. Y obviamente no es por la benevolencia de los hogares, de los consumidores que quieren comprarle a las empresas bienes y servicios, sino porque los adquieren porque necesitan para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Bien, continuemos. Haciendo un concepto de mercado, vamos a decir lo siguiente. Se entiende por mercado el proceso de intercambio o transacción de bienes y servicios que ocurre entre individuos que se pueden distinguir como ofertantes y demandantes. Este intercambio puede suceder tanto en un espacio físico como virtual, Internet, entre paréntesis, y son de gran importancia en los estudios sobre las dinámicas económicas nacionales e internacionales. ¿Qué podemos rescatar de este concepto que acabo de leer? Lo siguiente. Bien, mercado está conectado a ofertantes y demandantes. Es una interacción entre ofertantes y demandantes. Ya hablar de ofertantes y demandantes es hablar en términos técnicos propios de la ciencia económica. Pero conectando a lo que nosotros hemos visto en esta diapositiva, podemos decir que los hogares se convierten en la demanda, en los demandantes en el mercado. Y las empresas se han de convertir en los ofertantes. Entonces, el mercado va a tener esas dos aristas, esas dos humanos, ustedes quieren, esas dos fuerzas. Por un lado, la demanda, por otro lado, la oferta. ¿Quiénes hacen la demanda? Los hogares, los consumidores, las familias que asisten al mercado, ¿ya?, a comprar diferentes bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. ¿Quiénes hacen la oferta? ¿Quiénes son los ofertantes? Son las empresas que venden en el mercado los bienes o servicios que producen. ¿De acuerdo? Eso es la oferta. Algo muy importante, ¿sí? Un mercado no siempre es un espacio físico, también puede ser un espacio virtual o un espacio no tangible, en otras palabras. Cuando decimos mercado, seguramente en la cabeza de muchos participantes estará, por ejemplo, el mercado Campero, el mercado Bolívar, el mercado Cantuta, donde muchos asisten, ¿no es cierto?, o cualquier otro mercado, ¿no? Pero son mercados, ¿no?, con espacio físico. Y se llama un mercado, ¿por qué? Porque asisten demandantes que son consumidores, compradores, y están ahí los ofertantes, las empresas, los vendedores, que están dispuestos a vender un producto. Pero el concepto de mercado no solamente es físico, sino también es virtual, o no tangible, o no físico, en otras palabras. Si en este momento de la exposición
alguien quisiera venderme algo, estaría dispuesto a venderme algo, en ese momento se está convirtiendo en un ofertante. Y si alguien estaría dispuesto a comprar eso que está ofreciendo el compañero, pues se está convirtiendo en la demanda. Y en este momento estamos haciendo un mercado. Si en este momento yo por necesidad quiero vender mi celular, ¿no es cierto?, me estoy convirtiendo en un ofertante. Y si alguien acá en la plataforma me dice y se conecta, yo estoy dispuesto a comprarle este celular, pues se está convirtiendo en un demandante. Y en este momento estamos haciendo un mercado no físico. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere vender y hay alguien que quiere comprar, ¿no? Entonces, en tanto haya alguien que quiera comprar y alguien que quiera vender, ha de haber mercado, entendida como esa institución, no simple física. Y ahora pues tenemos diferentes tipos de mercado. Ahora está de moda, ¿no es cierto?, con esto de la pandemia, el mercado electrónico, el mercado vía internet, el mercado vía online, ¿no es cierto? Ahora mismo te llega al WhatsApp ofertas de comida, de productos, todo encuentras, bicicletas, utensilios, fármacos, ¿no es cierto? Y está haciendo el mercado, porque hay gente que está ofreciendo sus productos por la red, por internet, por el Facebook, por el WhatsApp. Y hay gente por el mismo medio que está adquiriendo, que se está volviendo demanda. Entonces, esa es la forma en que funciona el mercado. ¿Sí? Bien, entonces, esto es entrar al concepto mismo de mercado, lejos del tecnicismo, de las gráficas que comúnmente nosotros economistas utilizamos para explicar lo que es mercado, demanda y oferta, ¿no? Entonces, espero que con esta diapositiva que acabo de explicar hayan comprendido realmente, ¿no es cierto?, qué es un mercado, ¿de acuerdo? Y cómo funciona esto del mercado en un sistema de economía de mercado. Es importante eso, porque si un Estado no acepta un sistema de economía de mercado, ¿no es cierto?, seguramente el concepto mismo de mercado no ha de funcionar, ¿sí? Para que exista el concepto de mercado, el Estado debe al menos garantizar la libre oferta y demanda, ¿sí? Que vamos a ver más luego también esa cuestión. Bien, habíamos dicho que el mercado está compuesto por dos fuerzas básicas, demandantes y ofertantes, consumidores o compradores, vendedores, ¿no es cierto? Y entonces, desde ese punto de vista vamos a decir que un comprador o consumidor, ¿no es cierto?, es un demandante de un bien o servicio. Es la persona que se acerca a los mercados con el fin de adquirir un producto que satisfaga una necesidad en particular. Durante la acción de intercambio, el comprador hará lo posible por maximizar sus recursos y comprar por el precio más bajo, ¿no? Miren, ya hemos dicho que la parte de la demanda está relacionada con los consumidores, ¿no es cierto?, con aquellas personas que se acercan al mercado a adquirir algo, pero esta persona es racional, es un agente racional. ¿Por qué? Porque cuando uno va a comprar, trata de hacer la mejor compra posible. Y en términos un poco más técnicos, trata de maximizar, de optimizar sus recursos. ¿Y cuál es el recurso que tiene un consumidor? Pues su ingreso, ese, ¿no? Su ingreso. Pues si no tienes ingreso no puedes comprar nada, ¿no es cierto? Entonces cuando tú vas al mercado, ¿qué pasa? Tratas de maximizar, optimizar. Para no ser tan técnico, tratas de tomar las mejores decisiones de compra. Y para ello, tratas de buscar productos que satisfagan lo que tú quieres, que satisfagan tus necesidades, considerando también los precios, porque si tienes un ingreso fijo, limitado, tienes que preguntar por el precio, tienes que fijarte en el precio. Pues si tu ingreso fuera ilimitado, si te cayera el ingreso cada vez que llueve o te apareciera dinero en la puerta cada mañana, seguramente ¿para qué vas a preguntar por el precio? ¿Para qué te vas a molestar en tomar la mejor decisión? Pero como eso es una utopía, como eso no sucede, como el ingreso es limitado, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Tratamos de ir al mercado tratando de tomar la mejor decisión. Y entonces, ligado a esa decisión está pues el precio de los bienes, entendido como las unidades monetarias que vamos a dar para recibir un determinado bien o servicio.
¿no? Entonces, eso quiere decir que este comprador, este consumidor, este demandante, en otras palabras, es racional. Es racional, tiene un comportamiento racional, pensante, ¿sí? Y está muy ligado al precio, aunque la demanda tiene muchos determinantes o muchas variables que inciden en términos técnicos, en términos micro, ¿no es cierto? El precio se constituye en una variable determinante, porque algunas veces, por más que te guste algún producto, algún bien, algún servicio, no lo vas a adquirir porque es muy caro y el ingreso no te alcanza. Así te guste, así te agrade. Entonces, el precio es determinante o es uno de los determinantes más importantes de la demanda, del consumo y del comprador. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Ahora mismo, ¿no es cierto? Y esto sirve para entender qué va a pasar. Luego, al final, en la diapositiva vamos a explicar un poquito qué va a pasar con los mercados después de la pandemia, ¿no es cierto? Esto es importante, pues la gente ahora ha quedado sin ingresos, ¿no es cierto? Y ahora va al mercado y es más racional que nunca. ¿Por qué? Porque al tener ingresos un poco limitados, seguramente piensa dos veces qué va a comprar y qué no va a comprar. Muy bien, por el otro lado están los vendedores, los productores. Hemos dicho que se trata de la oferta, los ofertantes técnicamente, y bueno, pues los ofertantes están dispuestos a recibir dinero a cambio de un bien o servicio. El vendedor o productor se encargará de vender sus productos o servicios según el valor que considere que sea más alto y que no le genere pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, el ofertante, el productor también es racional. Es racional. Al productor, al empresario, ¿qué le interesa? Le interesa la ganancia, los beneficios. Y cuanto más ganancia, más beneficios pueda obtener al vender sus productos, seguramente más contento estará. Y por tanto, el precio para el productor también va a ser determinante. Pues un vendedor, un empresario va a tratar de vender los bienes y servicios que produce al mejor precio posible en el mercado, ¿sí? Al igual que el consumidor va a adquirir, ¿no es cierto?, tratando de ver el mejor precio posible, el vendedor hace lo propio, razona, ¿no? Es por eso que algunas veces en el mercado se ocasiona escasez intencionalmente. Algunos productores, algunas industrias hacen de que exista escasez en el mercado para subirle el precio y luego recién vender. Entonces, ¿por qué? Porque también los productores, las empresas son racionales y dentro de esa racionalidad, pues lo que les interesa es maximizar sus ganancias, incrementar sus beneficios, en otras palabras, no tan técnicas, generar más ingresos para la empresa, ¿no? Bien, y desde ese punto de vista, desde lo racional, pues se dan las leyes del mercado, ¿no? No solamente en derecho se habla de leyes, también en economía hablamos de leyes. Y ahí está la ley de la demanda y la ley de la oferta. Y esto tiene que ver con la racionalidad del comportamiento de los agentes básicos de la economía que hemos denotado, ¿no? Consumidores, demandantes, vendedores, ofertantes, ¿no? Pero inicialmente vamos a ver la ley de la demanda. Y la ley de la demanda reza y dice de esta manera: cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye, o cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Pero eso es, digamos, un poco técnico, pero vamos a lo racional. Esta ley de la demanda, por lo general, se cumple. Digo por lo general porque no siempre se cumple. Eso entrando a la teoría finita de la demanda, de bienes KIF y otras cuestiones. Pero bueno, hemos dicho que no vamos a entrar a lo muy técnico. Por lo general, esta ley de la demanda, ¿no es cierto?, se ha de cumplir en la mayoría de los bienes normales, ¿sí? Y esto es lógico y racional. Hemos dicho que los consumidores son racionales, hemos dicho que los consumidores piensan antes de adquirir. Y obviamente, un consumidor, cuanto más alto es el precio de algún bien o servicio, menos va a estar atraído por consumir ese bien o servicio. Por eso dicen que cuanto mayor es el precio, menor es la demanda.
Y cuanto menor es el precio de un bien o servicio, seguramente ese consumidor va a estar más atractivo, ¿no es cierto? Va a tener mayor predisposición de comprar ese producto, ese bien, ese servicio. Por eso decimos que cuanto menor es el precio, mayor es la cantidad demandada. Y así funciona la ley de la demanda en el mercado. Y ustedes eso se van a dar cuenta. Vayan al mercado, asistan al mercado. Si por algún momento ustedes encuentran que algún producto de su canasta básica familiar o algún producto que comúnmente ustedes compran está caro, pues dicen, mejor compramos luego, ¿no? Y bájale. Y cuando el precio de algún producto que ustedes regularmente consumen está barato, ¿qué hacen? Ese ratito empiezan a consumir. Compraremos, está barato, ¿no es cierto? Y utilizo esa explicación no muy técnica para que me entiendan, ¿sí? Y bueno, más técnicamente, esta ley de la demanda se puede expresar a través de una función matemática, se puede expresar la demanda a través de ecuaciones, de gráficas. Sin embargo, hemos dicho que no vamos a entrar muy a lo técnico, pero para aquellos amigos que les gusta esto, pues esta ley de la demanda también puede reflejarse acá. Esta es la curva de demanda y acá claramente podemos ver, a un precio 1 tenemos una cantidad 1. Si baja el precio hasta peso 2, la cantidad va a aumentar. Y de esta forma se puede reflejar, graficar un poco más técnicamente esto de la ley de la demanda. Por otro lado, tenemos la ley de la oferta, ¿sí? Que, como hemos dicho, la oferta, los ofertantes, los empresarios también son racionales y a ellos les interesa vender cuanto más caro esté el producto en el mercado, cuando tenga mayor precio. Por eso la ley de la oferta dice, cuando el precio sube, la cantidad ofertada aumenta. Y cuando el precio baja, la cantidad ofertada disminuye. Ahora, desde el punto de vista del empresario, ¿no es cierto? Pónganse ustedes a pensar, ¿no es cierto? A ver, alguno de ustedes que quiera vender su celular en estos momentos, se está volviendo en ofertante, ¿sí? En parte de la oferta. ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a querer? Venderlo al mayor precio posible. Eso sería lo racional para ustedes, ¿no? Si lo venden al mejor precio posible, al mayor precio posible, va a ser óptimo para ustedes. Y es la forma de actuar, de pensar del empresario, del ofertante. Cuanto mayor es el precio, mayor va a ser la cantidad ofertada que están dispuestos a vender los empresarios. Y cuanto menor es el precio, seguramente va a ser menor la cantidad ofertada. Y esto sucede lo propio. Imagínense que ustedes están queriendo vender su celular, ¿no es cierto? Y el precio que te quieren pagar es bajísimo, seguramente hasta lo vas a pensar, dirás, ¿para qué lo voy a vender a este precio tan bajo? Y es capaz que digas, pues lo vendo luego, ¿no? Y esta cuestión que acabo de explicar también se puede explicar técnicamente, al igual que la demanda, a través de algunas funciones matemáticas, y aquí claramente tenemos, ¿no? Que a un precio 1 se tiene una cantidad ofertada Q1, si el precio subiera hasta P2, la cantidad ofertada sube hasta Q2. También esta ley de la oferta se puede explicar técnicamente a través de estas gráficas, que no es propósito también del curso, pero sí es el propósito entrar al concepto, entrar a la precisión de esto, ¿de acuerdo? Muy bien, y a partir de revisar estas cuestiones, pues tenemos que hablar del equilibrio del mercado. Técnicamente vamos a decir que el mercado se encuentra en equilibrio, ¿no es cierto?, cuando a un determinado precio la demanda y la oferta es igual. Hemos dicho que la demanda tiene un comportamiento de este tipo, la oferta de este tipo. ¿Dónde está el equilibrio? Acá, en este punto. Este punto refleja un precio en común, ¿no es cierto?, en el cual la demanda y la oferta están en equilibrio. Pero eso es técnico. ¿Cómo llegamos al equilibrio en el mercado común, cuando uno asiste, cuando la mamá asiste al mercado, cuando el papá asiste al mercado, cuando tú asistes al mercado? ¿Cómo llegas al equilibrio? Cuando entras en acuerdo, pues, con el vendedor. Tú eres consumidor, entras en acuerdo con el vendedor, ¿no es cierto?, a un determinado precio para intercambiar ese bien o servicio que estás queriendo comprar, ¿no? Cuando uno va al mercado y pregunta, ¿cuánto están esas zapatillas? A la señora, y la señora te dice 230. Tú le dices, muy caro, déjemelo en 190. Y la caserita te dice, no, es muy barato, no sale. Entonces la casera te dice, lo dejaremos en 200. Tú dices, ya está bien. En ese momento han llegado al equilibrio. Llegaste al equilibrio.
¿Por qué? Porque tanto demandante, consumidor que tú eres, y la oferta, que es la señora que te está vendiendo las zapatillas, están entrando de acuerdo. Y entonces, para un determinado precio, hay una cantidad de clientes, ¿no? Han entrado en acuerdo ustedes para adquirir ese bien o servicio. Esa es la forma de comprender el equilibrio del mercado, ¿sí? ¿Y cómo funciona el mercado? Como lo dijimos, funciona bajo un acuerdo de intercambio, negociación, a los que llegan ofertantes y demandantes, los cuales generan un vínculo comercial que debe ser respetado por ambas partes, a fin de que los involucrados logren sus objetivos de manera satisfactoria, ¿sí? Esta es una cuestión muy importante que tienen que considerar, compañeros, ¿sí? Bien, ya hemos explicado esta cuestión. Además que el intercambio de bienes o servicios entre ofertantes y demandantes es posible porque, aunque parezca que ambos tienen intereses contrarios, es justamente eso lo que permite que esta actividad económica y sus acuerdos se lleven a cabo, ya que uno depende del otro. Esto ya hemos explicado también, ¿no? El ofertante racional, el demandante racional, ¿no es cierto? Antes de que exista este intercambio, antiguamente se hacía a través del trueque este intercambio, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, el trueque como intercambio directo de ciertos bienes y servicios, ¿no es cierto?, y bueno, pues uno intercambiaba, ¿no?, ciertos objetos para satisfacer las necesidades. Sin embargo, tenía muchas dificultades el trueque tenía dificultades de divisibilidad, de coincidencia de necesidades y otras cuestiones. Pero a partir del trueque y con el concepto de dinero ha facilitado que el mercado funcione. Yo entiendo al dinero como ese aceite, para no ser tan técnico, ese aceite que dinamiza el mercado, pues el dinero va a permitir intercambiar los bienes y servicios de forma directa. Ya no va a ser como el trueque, que necesitabas coincidir las necesidades, que tenías problemas de divisibilidad, incluso de tamaño, de espacio, etcétera, etcétera. Con la aparición del dinero, pues se facilitó el funcionamiento del mercado, ¿no? Y el dinero, pues, como función principal, tiene justamente eso, el facilitar el intercambio de bienes y servicios con los cuales las personas satisfacen sus necesidades, ¿sí? Bien, existen diferentes tipos de mercados. Según el volumen, pueden ser mercados mayoristas, mercados minoristas. ¿Cuántas veces ustedes han ido a comprar por mayor algún producto? ¿Y cuántas veces compramos por menor, ¿no?, al detalle? ¿No? Cuando compramos por mayor una docena, 3 docenas, 5 docenas, una caja, ¿no? O cuando se hace comercio internacional, un container al por mayor, o minorista, vas al mercado y te compras un zapato, una camisa, ¿no? Eso es mercados según el volumen, ¿no? Mercados mayoristas, mercados minoristas. Obviamente los precios influyen. Decimos que cuando en los mercados al por mayor los precios tienden a ser más bajos que en los mercados al por menor, ¿no? Ese es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta. En los tipos de mercado también vemos según la localización global, pueden ser mercados locales, mercados regionales, mercados nacionales, mercados internacionales, mercados globales. Los mercados locales donde, bueno, es el mercado de la ciudad, el mercado del barrio, ¿no? El mercado que se encuentra ahí cerca, donde tú asistes. El mercado regional, que ya es un poco más global, puede ser a nivel departamental, a nivel región, ¿no?, donde el productor puede, por ejemplo, vender la quinoa a nivel regional, a nivel provincia, a nivel municipal. El mercado nacional, cuando ese mismo productor nacional, por ejemplo, lleva su producto a diferentes departamentos. O el mercado internacional, cuando ese mismo productor de quinoa lleva su producto a otros mercados internacionales, al mercado americano, al mercado